Buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace 4 semanas, casi un mes que no venimos al campito, así que recién este finde rompimos la racha y un poquito de eso vamos a hablar en este video, ¿no? De la lamentable realidad, a veces es algo favorable, a veces cuesta un poquito más de lo que nos imaginamos tener un proyecto a varios kilómetros de casa, ¿no? Y en estos últimos findes nos estuvo molestando un poco el tema de la lluvia. Si bien antes estábamos en sequía y acá en el campo es muy valiosa el agua, últimamente la verdad que los últimos findes estuvo bastante complicado, ¿no? Ejemplos como los de Bahía Blanca ya nos dan la pauta de que si bien acá no llovió así, gracias a Dios, no hubo problemas grandes, a nosotros se nos estuvo complicando poder venir al proyecto. Pero bueno, en un ratito vamos a estar charlando de eso. Antes quería contarles, ¿no? Si se acuerdan de las últimas veces, que me había quedado sin cámara. Mi GoPro 8 se había roto. Algunos de ustedes me estuvieron hablando, me estuvieron poniendo como ejemplo a otros youtubers que habían tenido el mismo problema con la misma cámara, como Penny Rider, una chica que viaja en moto por el país, que se las recomiendo. Ella en un video cuenta que se le rompió, que habló con GoPro Estados Unidos y que ellos le mandaron una cámara nueva. Bueno, hice eso, me tiré el lance porque ya había pasado un tiempo desde mi compra y gracias a Dios se pudo cumplir. Ahora estamos grabando con una GoPro 11. Yo tenía la 8 y pasamos a la 11, que es la más viejita, que se vende nueva. Me la mandaron de Estados Unidos, así que un golazo, sin pagar nada. Acá estoy grabando con una cámara mejor, con una cámara un poquito más nueva, que tiene algunas cositas más que, bueno, son útiles, ¿no? Lo no tan positivo es que, bueno, los accesorios de la otra cámara, el cargador, las baterías, un montón de cosas que ya tenía de la otra cámara, el Media Mod, no son compatibles. Así que, bueno, en eso sí tuve que gastar, obviamente, en comprar todos los accesorios nuevos, que todavía no los tengo, pero bueno, ya los voy a tener. También les quería contar que una chica, una suscriptora, Malena, vio estos videos, estábamos teniendo estos problemas y nos donó una cámara, que es esta, una SJ-Cam 4000, que la verdad que está buenísima, ya la estuvimos probando un poco y encima nos la donó cuando no estábamos seguros de recibir esta, ¿no? De la GoPro, así que nos vino como anillo al dedo. Ya acá de medio que se la apropió para filmarse mientras anda en moto, la vamos a estar usando seguramente como cámara secundaria. Así que muchas gracias, Male, sos una genia, y muchas gracias a toda la comunidad por preocuparse tanto. Así está el campito después de casi un mes. El pasto está recontra alto, más con toda la agua que cayó. Si se ven, los banquitos del fogón están prácticamente tapados por el pasto. Están al mismo nivel que el pasto, y en otros lugares el pasto está mucho más alto, ¿no? Acá que ya hay yuyo, no sé si se puede ver, acá está re alto, ya me llega por las rodillas. Y incluso del viento de la tormenta del fin de pasado, parece como que ese arbolito se me torció. Es increíble porque ese arbolito tiene bastante tiempo ahí, estaba creciendo bastante bien. Increíble que se haya torcido de esa forma. Lo que debe haber sido la fuerza del viento, ¿no? Otros cambios que seguro podrán ver es, por ejemplo, que ya no tenemos más el cono. En el cono, Nino, un vecino de acá que siempre me da una mano en todas las cosas que tengo que hacer, él trabaja en un lugar de galpones de pollos, ¿no? Donde se hace recría, perdón, y estaban necesitando justo un cono, así que me hizo ahí la gestión como para dárselo, para venderlo por unos mangos, que bueno, a mí ya me servía sacármelo de encima porque después de 2 años todavía no lo habíamos encontrado una función. Me estaba molestando mucho visualmente, además grande, no parece, pero tenían 2 metros de diámetro, el mismo tamaño que el baño que está allá, y la verdad que era bastante molesto y poco fotogénico para lo que nosotros hacemos, ¿no? Si bien ya no me habían tirado varias ideas de usarlo de pileta, aunque con un cono es medio raro, o ponerle un techo al fogón, pero me parece que no se tomaban las verdaderas dimensiones de lo que era ese cono. 2 metros de diámetro y más de 1 metro de alto. Era gigante como para tenerlo en el aire, iba a molestar bastante, no me convencía, así que ya fue, se voló. Ahora tengo que ponerme a ordenar todo eso, que abajo hay cemento y bueno, las porquerías que uno almacena, pero ya vamos mejorando el aspecto del proyecto. Los arbolitos están mucho más grandes, mucho más altos.
este yo creo que ya el próximo verano va a dar alguna sombra interesante. Ojalá, ojalá que sí. Tal vez se estén preguntando por qué tengo buzo y pantalón largo. No hace tanto calor, es un lindo día de sol. Perdón, no hace tanto frío. La verdad que está más para estar en remera y short. Me la estoy bancando el buzo y el pantalón largo por una razón. Es que con tanta agua y tanto yuyo que no corté, claramente hay mosquitos. Son bastante insoportables. Veníamos sin mosquitos como hasta este mes, hasta marzo, lo cual es un golazo comparado con el verano anterior que nos comieron literalmente. Pero bueno, si bien ahora no están molestando tanto, ahora cuando me pongan a cortar el pasto, yo creo que se va a complicar mucho más el tema. Acá está la heroína de hoy. Vamos a ver si se banca a cortar el pasto a este nivel, que encima está todo mojado por el rocío. Vamos a sacar la moto para afuera y bueno, ver si se lo banca. Si no, voy a tener que subirlo al nivel más alto y darle todo una pasada y después darle otra. Encima la bolsita de pasto la voy a llenar enseguida, así que bueno, voy a tardar un rato, pero lo bueno es que la diferencia va a ser abismal. Acá estoy cortando el pasto, acá más o menos quedó. Acá quise cortar bien corto, después ya la máquina se me apagaba sola, así que tuve que ponerla más alto. Pero bueno, va quedando. Estoy tardando un montón porque está recontra alto, más que nada por acá. Y la máquina y la bolsa se llena todo el tiempo. Pero bueno, va queriendo, la máquina se la rebanca. Estoy escuchando Dante Gebel como todos los sábados. Pero bueno, esto parece que va a tomar un par de monólogos. Bueno, ya corté un poco. Ahí no sé si se ve atrás mío. Hay una diferencia de pasto entre lo que vengo cortando y lo que me falta del fondo. Lo que me falta es como un tercio de lote más o menos. Así que nada, estoy recansado. Encima, bueno, tengo la máquina en el lugar más alto. Así que después de terminar tengo que bajarla y hacer una pasada rápida. Pero bueno, la máquina se la está bancando bien. Mi vecino me dijo que me prestaba la desmalezadora naftera, que es un golazo, con esa corto en un toque. Pero no junta el pasto y va a ser un desastre. Así que por ahora la maquinita eléctrica está bancando y vamos a tratar de seguir así. Pero mientras descanso un rato les quería contar por qué los últimos jueves no estuvo habiendo video. Y la realidad es que nos estuvo costando mucho cumplir con la responsabilidad, digamos, que nos pusimos nosotros de subir un video cada jueves. Y en esos findes de que estaba anunciado lluvia o llovía mucho y no podíamos venir, también estuve pensando algunas noches sin dormir de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Hacer como un balance, si tiene sentido o no, y de eso quería charlar un poquito con ustedes ahora. Cuando yo empecé este proyecto de empezar a filmar lo que estábamos haciendo acá en el campito, me propuse subir un video por semana, ¿no? Que es lo que todos te dicen que en YouTube tenés que hacer para ir generando una comunidad como ustedes y ir creciendo en el emprendimiento, digamos, audiovisual que estamos haciendo. Pero resulta que, claro, para algunos creadores de contenido es un poco más simple, ¿no? Los que se dedican a cocinar, los que se dedican a publicar cómo juegan juegos, los que se dedican a contar una historia en sus casas, por ahí no es por juzgar, yo nunca lo hice, tal vez tiene su complejidad, pero creo que es un poco más simple que cuando me dedico a hacer cosas físicas, ¿no? A construir algo en un lugar que queda a 1 hora y media de mi casa, que voy en moto, que encima es todo calle de tierra y que no tengo un mango como para garantizar que todos los findes tengo algo que construir, ¿no? Y así es como sucedió que por la presión de tener que subir video todos los jueves, empezamos a subir videos también de cuando nuestros amigos se quedan a acampar, que hacemos unas pizzas, que corto el pasto, que no sé qué. Y eso tal vez a la parte de ustedes, de la comunidad dura, digamos, ¿no? Que nos sigue y que ya tal vez nos desarrolló algún tipo de cariño, un saludo grande. Sé porque me comentan que suba cualquier cosa, que suba cuando estamos acá. Y eso está genial, ¿no? Pero en realidad yo me pongo en el lugar de ustedes y si me estás vendiendo que estás construyendo algo, un proyecto, veo un video y me gusta, después veo otro y veo que hiciste huevo todo el finde, y veo otro video y tampoco hiciste nada valioso, la verdad que ya no te sigo más, ¿no? Como que me estás mintiendo.
Entonces por ahí llegamos a la decisión, porque además no es que el contenido también baja de calidad, porque no estamos construyendo nada súper, sino que además me cuesta mucho. Hay findes que tal vez lo mejor es no venir por el gasto de nafta y todo que tenemos, el desgaste de las motos, como que no por ahí no tiene un verdadero sentido. No porque no quiera estar acá, sino porque los recursos son limitados y bueno, hay que administrar, ¿no? Hay que elegir las batallas, hay que elegir los findes que vale la pena venir y los findes que vale la pena ahorrar para venir otro finde que tenga más sentido. Y tal vez ignoraba eso y veníamos igual, ¿no? Entonces cuesta llegar a fin de mes, cuesta todo y tampoco le sirve a la comunidad. Entonces el sacrificio no tenía recompensa, digamos, ¿no? Sino que todo lo contrario, perjudicaba. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos con Cande? Que bueno, que estos videos de construir, digamos, de seguir en pos de nuestra casita rural, que se nos está complicando últimamente. Sabemos que tenemos que hacer el baño, sabemos que tenemos que restaurar la casa rodante por dentro, pero bueno, económicamente y en tiempo también se nos está complicando, ¿no? Yo a esta altura ya debería tener 3 cabañas en mi mente, pero bueno, lamentablemente la realidad es otra. Entonces lo que vamos a hacer es, si bien antes subíamos videos de la construcción, entre comillas, todos los jueves, y eventualmente había alguno de la restauración de la camioneta o alguna entrevista o viajes en moto, que no hago hace 2 años, pero también es un contenido que tengo pensado hacer. La construcción de la casa va también a pasar a ser un contenido eventual, ¿no? A que si ustedes saben que estamos subiendo un video de construcción de la casa, que sepan que de verdad estamos haciendo algo, ¿no? Que el contenido audiovisual puede tener la calidad que sea, pero que de verdad estamos haciendo algo, estamos mejorando algo, más que poner una media sombra o cortar el pasto o hacer pizza. De la misma forma también es verdad que con el tema de la restauración de la camioneta, el primer video estuvo muy bueno, mucha gente lo vio, tiene como 85.000 reproducciones, que para mi canal, para nuestro canal es un montonazo. Los 2 videos que siguieron después, el capítulo 2 y el capítulo 3, en comparación con el primero, tiene muy pocas vistas. Y eso yo lo entiendo, porque entro a verlo, son videos más cortos, son videos que no tienen tanto contenido, porque también para digamos, subsanar jueves que no podía venir y subir un video, lo que hacía era grabar rápido los avances de la camioneta para subir algo. Pero la realidad es que la camioneta no tenía grandes avances, porque el Tata es un mecánico de barrio que tiene pocos empleados, un taller chico, cuando llueve no puede trabajar, se dedica a otras cosas, y la verdad es que la camioneta me la toca un par de días al mes, con suerte. Le agradezco un montón porque la mayoría de los mecánicos no me la toman por el año, por el trabajo que se necesita. La mayoría de las personas lo que quieren es agarrar un vehículo, cambiar piezas y chau. Cobran caro y ya está. Y es la mejor forma, ¿no? Agarrar un auto viejo a una persona que sabes que no te puede pagar un trabajo muy caro. Generalmente la mayoría no lo hacen, ¿no? Pero bueno, con el Tata tenemos una relación un poco más cercana a lo que sería una amistad y bueno, gracias a Dios me la tomó y le voy a estar agradecido toda la vida. Pero bueno, lleva su tiempo. Y también apurar estos videos tampoco tenía sentido y es algo que ya no quiero hacer más. Que el próximo video de la camioneta también sea algo que, o sea, si bien hubo avances en los últimos videos, son muy cortos, ¿no? Quiero que el próximo video de la restauración de verdad haya un avance significativo y de ahí haya un contenido real, ¿no? También es verdad que con esto que se me rompió la cámara, hay un recurso que no estaba pudiendo utilizar, que es el de las entrevistas. A mí las entrevistas, y además la mayoría de la gente, ¿no?, nos toma menos tiempo, menos plata invertida, porque no hay que comprar materiales ni ponerse a hacer una construcción de 2-3 días o 2 findes, sino que es ir con una persona, grabar, entrevistarla 2 horas, 3, lo que lleve y volverte. Entonces ese recurso que el año pasado tal vez me estaba salvando un poco algunos jueves, que no es que me estaba salvando, es un contenido que me encanta, pero bueno, a veces en un finde podía hacer un video de construcción y a la vez hacer una entrevista. Entonces el siguiente finde llovía, no había drama porque subía la entrevista el siguiente jueves, el otro finde ya podía venir y
y bueno, era algo que se podía hacer, ¿no? Pero cuando se me rompió la cámara, esto ya no lo pude hacer, no tenía sentido filmar una entrevista con mi celular, que se veía horrible, que el audio era horrible, entonces estaba esperando a tener el equipo completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez, si bien estoy dando este mensaje, ahora podamos ir cumplimentando, subir un video todos los jueves con el canal el principal. Pero bueno, que es verdad que tal vez hayan jueves que no subamos videos y no quiero sentirme, digamos, estresado o como que estoy incumpliendo, ¿no? Que un poco es así, pero por ahí ahora estoy poniendo un poco más en balanza subir videos con un contenido real sin sacrificar recursos que puedo utilizar en videos mejores, y que ustedes sepan que cada vez que hay un video, de verdad estamos haciendo lo mejor que podemos para dar el mejor entretenimiento posible, ¿no? El mejor contenido posible, y que no simplemente es un relleno. Que a la vez ustedes también me lo mostraron con la cantidad de vistas y la cantidad de comentarios y la cantidad de me gustas que estuvieron poniendo en los videos anteriores, ¿no? En videos como el que hicimos el fondo, que si bien estuvo mal filmado, lo que sea, porque no da para andar filmando mucha gente que viene a ayudarnos, la verdad que tiene muchas más visualizaciones, tiempo de reproducción, me gustas y comentarios que videos como el último que tengo ahora, que es cuando mis amigos vinieron a comer pizza y llovió un poco. Entonces, nada, el balance es así por ahora. Al final no queda otra que aceptar la realidad de uno y también comunicar esto, que somos reales, ¿no? No queremos fingir que cosas que no son. No vivimos acá, ojalá, estoy en campaña hace meses para ver eso, pero bueno, la realidad es que no me está funcionando, no estoy encontrando la forma de mantenerme acá. Es una realidad, este video no es para dar lástima ni nada, pero bueno, tampoco forzar algo que no podemos llegar a hacer o que no podemos llegar a dar, ¿no? Ser reales. Avísenme si quieren un video con las cosas negativas, no de vivir en el campo, sino las cosas por ahí reales, negativas, de tener un proyecto lejos de casa donde uno no vive, ¿no? Que por ahí es un poquito expandir un poquito el mensaje que les estoy dando ahora. Pero bueno, nada, tranquilos que vamos a seguir subiendo contenido, solo que, bueno, queremos ahí un poquito subir la calidad. Y de la mano de esto viene lo que les quería contar, de que estamos haciendo un nuevo proyecto. Pero eso se lo voy a contar después de terminar de cortar el pasto. Ya descansé bastante, ya hice bastante huevo, así que ahora a seguir trabajando. Hola. Bueno, ya va quedando el campito, de a poquito. Ahí ya le hice toda una pasada con el grado más alto, así que ahí está la maquinita. Vamos a empezar a darle con el grado más bajo. El pasto estaba una locura, así que bueno, vamos avanzando. Acá la parra creció una banda. Está así descuidada porque no sabemos hacerla trepar al poste. Tenemos miedo de que después se nos llene de bichos el techo, así que no sé bien qué vamos a hacer. Si hacerle un techito aparte, solo para la parra. Pero por ahora está ahí, pobrecita. Acá está el arbolito que nos prometieron que en un año nos iba a dar sombra. Ya vamos casi 3. Veremos. Pero bueno, para el año que viene o el otro ya seguro de sombra. Lo que sí, con la tormenta parece que se torció. Está torcido. Así que vamos a tener que ver si le ponemos un tutor. Es bastante grandecito, aunque en la cámara no se vea. Así que vamos a ver qué tutor le ponemos, porque hay que ponerle alto poste a esto. Después está todo, la verdad que bastante bien. Esta es la palta que está creciendo bastante. Cuando la traje estaba por acá, ya creció como el doble. Así que bueno, me pone bastante contento. Y tiene las 3 ramificaciones. Me pasa que este también le vamos a poner un tutor. Así crece bastante para arriba. Se enderezan un poquito. Y acá tenemos al limón. Al limón 4 estaciones. Que de lejos se parecía que estaba igual, pero no, está bastante alto. Cuando lo traje estaba por acá más o menos. Así que estoy re contento. La lluvia trajo su regalito y es que todos estaban bastante más altos. Acá los laureles de adorno siguen creciendo desde el verano pasado, que se habían muerto por las heladas. Y este está recontra grande. Este yo pensé que se había muerto, que no crecía nada, mira. Está bastante alto. Qué bueno, qué copado. Vamos a ver si este invierno están más fuertes y sobreviven. Este está recontra grande y alto.
se nota un poco la diferencia de cómo quiero que quede el pasto, como estoy cortando, y acá está bastante más alto. No sé si la cámara lo nota, por lo menos por la diferencia de color, pero bueno, ahora hay que darle todo. Voy a tardar un poquito menos esta vez, pero tengo que darle. Quiero contarles del emprendimiento que estamos haciendo con Cande, que también suma un poquito de lo que estábamos charlando antes, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, el esfuerzo, para algo que de verdad tenga sentido, y la clave, que es la palabra o la frase clave, que es generar un valor agregado para ustedes, ¿no? Que es algo que es muy común, que lo dicen todos últimamente, pero en este caso es en serio. Y es que tenemos un nuevo proyecto, un nuevo canal, un canal de YouTube secundario que creamos, también con su página de Instagram, de TikTok, todo, y se llama Bitácora Podcast. Va a figurar en el primer comentario y en la descripción de este video. Ya empezamos haciendo nuestro primer podcast con Carito, que es la chica que apareció en el video anterior, que estaba acampando, una genia. Ella viajó por 9 meses en un crucero trabajando como personal trainer, y la verdad que una genia. Nos contó todo, cuánto se gana, cuánto se sufre en un crucero, 9 meses, cómo son los países que recorrió toda Europa, Alaska, Japón, China, el Caribe, anduvo por todo el mundo. Así que bueno, ella fue nuestra primera víctima ahí. Y bueno, estamos generando contenido con eso, pero ya tenemos en vista otras entrevistas así. Son entrevistas 1 versus 1, así de larga duración, que también se publican en Spotify. Así que nada, ahí estamos generando más contenido para ustedes. Espero que apoyen este nuevo emprendimiento que estamos haciendo. La idea es también meterle más trabajo a eso y generando nuevas entrevistas. Ya estoy hablando con varias personas interesantes que han viajado por distintos países del mundo, que tienen vidas diferentes, ¿no? Que nos pueden contar cosas diferentes que nos hagan crecer como personas. Seguramente también vayamos a tener personas acá del pueblo que nos cuenten cómo fue su infancia, crecer en un pueblo chico, cómo es crecer en un lugar que no hay luz, que las costumbres eran muy diferentes, cómo pasaron distintas épocas que en la ciudad las conocimos, ¿no? Como los golpes militares y demás, cómo lo pasaron acá, cómo pasaron el corralito. Me parece bastante interesante para conocer también otros puntos de vista, otros estilos de vida, ¿no? Y así, a medida que pasa el tiempo, ir trayendo diferentes personas que nos aporten diferentes situaciones, diferentes experiencias, diferentes conocimientos que nos hagan crecer a nosotros también como personas. Pero mientras se van a suscribir, yo voy a seguir cortando el pasto. Bueno, acá se puede ver la diferencia, ¿no? Lo más verde, la parte más alta, y lo que no está tan verde es como yo quiero que quede. Hay una diferencia, no sé si se ve, el pasto alto, el pasto corto. En la imagen obviamente se ve que se ve más lindo, cuanto más verde mejor, pero bueno, no ven lo alto que es. A mí me gusta que sea más corto, no sé, tengo ese complejo, me gusta que sea más corto, así que vamos a terminar de cortar todo. A veces por la idea de que cuanto más corto está, más tiempo tarda en crecer, es lo que yo pienso. Por ahí está mal, pero bueno, vamos a darle, a terminar con todo. Bueno, estarán viendo que corté el pasto recién. Quedó la verdad hermoso para mi gusto. Está increíble. Ahí, bueno, en realidad está como siempre, pero ¿se acuerdan cómo estaba? Que el pasto llegaba casi a pasar la altura de los banquitos. Nada que ver a cómo está ahora. Pero bueno, costó un montón. Hice 2 pasadas, una bien gruesa y la otra ya para dejarlo al nivel que yo quería dejarlo. En trabajo fue como haber hecho 3 o 4 pasadas. Así que bueno, si ven el lote es chico, tuvo su coste. Ahí ya vieron seguramente la moto de Cande. Cande está ahí terminando de cocinar, ahí. Yo me tuve que bañar porque bueno, estaba hecho un asco. Cande me dijo anda a bañarte antes de comer. Pero bueno, la mañana tuvo su resultado. ¿Y? Hola. ¿Cómo fue venirte solita en tu moto? Todo divertido, pude reflexionar mucho, ya tengo para dar un podcast. Igual posta, cuando estás en la moto te hace reflexionar un montón. Y así que nada, me vine motivada. Bueno, muy bien. Así que nada, espero que lo que les conté en este video se haya entendido. Hablé un montón, de eso se trataba.
Pero bueno, es básicamente lo que les dije, ¿no? Que vamos a tratar de concentrarnos en hacer un mejor contenido, en no subir por subir, solo por la presión de subir todos los jueves. Si podemos llegar, buenísimo, vamos a trabajar por llegar para hacer un buen video todas las semanas, pero si no llegamos, no subimos. Vamos a esperar a la próxima semana poder tener un mejor video. Así que bueno, en eso es lo que quedamos. También recordarles de que iniciamos un nuevo proyecto, que es el canal Bitácora Podcast, que lo van a encontrar acá en la descripción del video, ahí donde estamos entrevistando gente que para nosotros es muy interesante y tiene cosas que nos puede aumentar nuestra sabiduría, nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo, no solo para nosotros, sino para otras personas que eligieron diferentes caminos, ¿no? En esta oportunidad a Carito, que eligió viajar por el mundo 9 meses en un crucero trabajando, pero van a venir otras experiencias diferentes y aún más grandes. Un abrazo gigante, nos estamos viendo seguramente, ojalá, el próximo jueves.